Se ha aprobado la ley de alquileres, vamos a hablar de qué se trata. Estamos ya con el diputado Víctor Borda. Los saludo, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Miriam, un saludo cordial. Bienvenido a Hora 23. Vamos a revisar un momentito, por favor, en estos cuadros lo siguiente, qué significa justamente esta ley de alquileres, para que la población lo sepa, este proyecto de ley para diferir o reducir el alquiler. ¿Qué está buscando esta ley? Reducir el 50% del alquiler para viviendas, tiendas, oficinas e industrias, desde el inicio de la cuarentena hasta 3 meses después de finalizada esta medida, la cuarentena en sus diferentes modalidades. Atención, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando a la vigencia de la ley el inquilino y el propietario no hubieran llegado a un acuerdo. Es decir, si hasta ayer o anteayer no llegaron a un acuerdo, pues se va a aplicar este 50% de reducción del alquiler. ¿Qué beneficios tiene el inquilino? Se reduce el 50% el canon del alquiler desde el inicio de la cuarentena hasta 3 meses después de finalizada. Está en sus diferentes modalidades. ¿Qué beneficios va a tener el propietario? Atención, impuestos va a condonarle el pago del impuesto mensual RC/IVA hasta 4 meses después de levantarse la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades. Los gobiernos municipales podrán reducir el impuesto anual a la propiedad de inmuebles en favor del propietario que redujo ese alquiler. ¿Qué es lo que está prohibido? Porque también tiene que haber una de sal y una de cal, ¿no? El proyecto de ley que está en proceso de debate prohíbe desalojar al inquilino del inmueble utilizado como vivienda, negocio, oficina o espacio para trabajos industriales. Se suspende la ejecución de sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles destinados a vivienda hasta 3 meses después de la cuarentena en todas sus modalidades. Muy bien. A ver, hablemos ahora a continuación de esto, don Víctor. Sí se ha dejado esperar esta ley, pero finalmente ha salido. Sí, ha sido aprobada, bueno, ha sido observada primero por senadores, procedimentalmente ha tenido que ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, la reunión de diputados senadores el día de hoy que ha aprobado por unanimidad este proyecto de ley, y se ha remitido de manera inmediata al órgano ejecutivo, quien tiene un plazo de 10 días para su promulgación. Ahora, desde un momento ha habido personas que estaban rechazando esta medida porque señalaban que era un acuerdo de partes, entre partes privadas, y que nadie podía meterse en aquello. Se han hecho algunos ajustes fundamentales, respetando precisamente el carácter privado de las relaciones sinagmáticas perfectas de un contrato de alquiler. Se ha determinado que si has llegado a un acuerdo con propietario e inquilino, o puedes llegar a un acuerdo hasta la promulgación de la ley, claro, ese acuerdo es válido, porque se entiende jurídicamente que el acuerdo entre propietario e inquilino hace ley entre partes. Entonces eso es válido, ¿no? Ya has pagado, me decía alguien, pero yo ya he pagado mi alquiler del mes de marzo o abril. Bueno, ya pagaste, no puedes decir devolveme, no. Ya llegaste a un acuerdo, pagaste el 100%, ni modo, se respeta ese acuerdo. Ahora hay quienes, hablando del ejemplo, perdón que le interrumpa, hay quienes han pagado un 50%, pero han acordado con el dueño de casa pagar ese 50% restante ya en una forma de diferimiento en los siguientes meses. Ahí se tendría que aplicar la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley, si se promulga y no llegas a un acuerdo respecto a este monto, imperativamente, coercitivamente, si vale el término, reduce, no te perdona la ley, no te condona, sino reduce el 50% del pago de canon de alquiler. ¿Cuándo? No está ahí explicado en estos cuadritos. No es para todos los alquileres. En viviendas, cuando es el monto igual o menor a 5.000 bolivianos. Si yo pago un alquiler igual o menor a 5.000 bolivianos, me van a condonar el 50%. Si pago más, no. Tengo que pagar el 100% más. En negocios, ¿no? Comercios, peluquerías, qué sé yo, es el monto de 7.000, igual a 7.000 o inferior a 7.000. Y en industrias, 15.000, igual o inferior a 15.000 bolivianos. Si es más de 15.000, tienen que pagar el 100%. Así es, no aplica la presente ley respecto a la reducción del canon de alquiler. Ahora, había un poquito de confusión entre quienes pueden ser beneficiados justamente con esta ley. Gente que está trabajando en la administración pública, gente que está trabajando en la parte privada. ¿Usted puede explicarnos esto, por favor?
Bueno, se ha hecho un análisis respecto a este tema. Bueno, definitivamente los funcionarios públicos no han trabajado o trabajaron, etcétera. Se tiene en constancia que han recibido sus sueldos, su remuneración mensualmente. Todos estos meses de la cuarentena. Todos estos meses. Pero no así el sector privado. Pueden tener una relación, pero muchas veces ustedes saben que hay denuncias de despido, inclusive han acordado entre la parte patronal y el sector privado que van a reducir su sueldo o no los van a pagar la totalidad. Entonces, bajo esas circunstancias, están eximidos de la aplicación de la presente ley solo funcionarios públicos, no del sector privado. Si del sector privado trabaja, sí se puede aplicar esta reducción del 50% de rebaja del canon de alquiler. Muy bien, entonces ya en conclusión, por si acaso, quienes no percibían ningún sueldo sí pueden hacerse, justamente ser beneficiados de este 50%. O trabajan en sector privado, aunque perciban sueldo y trabajan en sector privado. Perfecto. Ahora, para ir a la otra parte, la parte del propietario, el dueño de casa, que realmente también lo está pasando mal, ¿no? Hay muchos que tienen un solo alquiler y bueno, ahora se le va a reducir o quizás no han recibido nada durante todo este tiempo. Para beneficio de ellos, ¿qué? Primero, se ha establecido que aquellos propietarios que emiten factura no se va a pagar durante la cuarentena y 3 meses después el RCI va por concepto, o sea, una que factura paga el 13% por ese concepto, no van a pagar los propietarios, y los que no facturan, que son la mayor parte de la población, evidentemente, muchas veces suscriben contratos verbales, inclusive de alquiler, se le está exhortando para que los gobiernos municipales les puedan reducir el 50% del pago de impuesto anual a la propiedad inmueble. ¿Eso ya sería una realidad o es que todavía está en tratativa? No, ya se estableció un marco general, marco normativo general. Entonces los gobiernos municipales tienen que desarrollar en base a esa norma general leyes de carácter municipal. Pero es más, hemos dado un plazo de 15 días para que el gobierno pueda hacer las reglamentaciones respectivas. Espero que el gobierno, con ese espíritu de colaboración, pueda generar algún tipo de bono, beneficio o compensación en favor también de los propietarios. Sí, hay una gran parte de la población que estaba esperando justamente conocer esto, porque hay mucha población también que se ha quedado sin trabajo, otra que estaba dentro de la parte informal, pero que tampoco han logrado reunir ni siquiera el 50% para pagar su alquiler, entonces era lo más necesario para ellos. Pero también no nos tenemos que olvidar de la parte de la parte privada, es decir, el dueño de casa, el dueño de la tienda o quizás de la fábrica. Así es, eso es lo fundamental. Pero también esta ley, y yo quiero que el pueblo boliviano entienda, prohíbe a través de vías de hecho el desalojo de la vivienda durante la cuarentena y 3 meses después de la cuarentena. Propietarios no pueden votarles a los inquilinos. Esta señora no ha pagado 3 meses, fuera. No puedes votarle. Y si les vota, no, porque hay evidentemente propietarios de muy buen corazón que han comprendido esta situación, pero también hay otros a la par que obviamente se olvidan de la realidad, y si les votan, se ha establecido un procedimiento sumario. Esa persona, ese inquilino, puede recurrir ante un juez en materia civil. No necesita abogado, cuidado, abogado, no necesita memorial. Esa persona va a ir ante el juez y le va a presentar una denuncia verbal. Señor juez, me ha votado de mi casa, yo estoy embarazado, tengo mis hijitos, o soy viejito, o tengo personas discapacitadas acá, o estoy con enfermedad, entonces no pueden votarme. Entonces el juez se le ha dado un plazo máximo de 24 horas, no puede señalar la audiencia de aquí a una semana, un mes, 24 horas se le ha dado establecido en la ley para que convoque al propietario y le diga, aquí hay esta ley, usted no puede votar, así es que restituye la ley al inmueble alquilado. Y si no quieren, se puede pedir auxilio de la policía para que coercitivamente se dé cumplimiento. Ahora, diputado, hemos visto que ni bien ha comenzado la cuarentena, ha habido ese tipo de acciones. Dueños de casa, de vivienda que han votado a sus inquilinos porque obviamente al primer mes ya no pudieron pagar. ¿Qué va a pasar con estos casos que ya pasaron, no? Si el inquilino desea de restituirse ese bien, sí podrá aplicarse siempre y cuando haya sido desalojado a partir del 17 de marzo del presente año, fecha en que se ha establecido el carácter retroactivo de la presente ley.
A ver, vamos a ir viendo por favor este cuadro, producción, para ver qué porcentaje de la población que vive en alquiler en Bolivia actualmente se encuentra. A ver, un total de 455.081, que sería el 22,8% de la población en alquiler, o sea, no tienen casa propia. A eso se refiere esto. Y de esta torta que usted está viendo, la mayor parte se encuentra en Santa Cruz, un 33% de personas que viven en alquiler. Estamos viendo después Cochabamba con un 19%, La Paz con un 23%. A ver, veamos estos datos. Chuquisaca son 24.070 familias, ¿no? La población. La Paz, 106.467 familias que viven en alquiler. En Cochabamba, 86.106 familias. En Oruro, 19.808 familias. En Potosí, 28.922 familias. En Tarija, 24.972 familias. Santa Cruz es la que mayor cantidad tiene, 149.406 familias. Beni, 11.894 familias. Pando, con 3.481 familias. Y esta es la realidad de nuestra población, que no tiene casa propia, que tiene que vivir justamente en alquiler, como usted lo está viendo, y en esta temporada tan difícil y tan complicada que estamos viviendo, muchos se han quedado sin trabajo, otros no han podido tener la cantidad necesaria de ingresos. Realmente muy complicado el tema y además la situación en la que estamos ahora, diputado. Así es, esos datos son de viviendas familiares. Así es. No de tiendas comerciales. Exactamente, ni tampoco de fábricas. Así es, que se estima aproximadamente 1 millón de personas, ¿no? Ese peluquero que no ha abierto su oficina desde marzo. Desde marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, y el propietario ahorita está diciendo pagame los 4 meses, pero no he abierto. Entonces le estamos pidiendo a ese propietario que obviamente pueda entender la situación que vive este momento y que le pague el 50% simplemente, no el 100%. Creo que debe entender, debe comprender ante todo el pueblo boliviano y los propietarios que primero es la vida, la salud. No me imaginaría pensar que a consecuencia de que no has pagado 2, 3 meses, lo botes a una mujer embarazada a las calles. El día de ayer estaba viendo en un medio de comunicación como una abuelita que estaba haciendo cargo de 4 hijos, una de sus nietas inclusive con una enfermedad. La dueña de casa lo botó a la calle. Y eso es definitivamente inclusive atentar contra la vida y la integridad física de las personas. Gracias por haber venido, diputado. Muchas gracias, Miriam. Que le vaya muy bien. Buenas noches.